Principales aportes de la administración científica y la teoría de la contingencia en la gestión empresarial actual. Luz Stephanie Ateortúa Jaramillo. Asignatura Pensamiento Económico. Estudiante de Administración Pública. Hola, mi nombre es Luz Stephanie Ateortúa Jaramillo. Les voy a hablar de los principales aportes de la administración científica y la teoría de la contingencia en la gestión empresarial actual. Administración científica. La administración se caracteriza por la formulación de sus principios y por la elaboración de una teoría administrativa basada en la administración del fenómeno administrativo. La administración científica es una corriente del conocimiento también llamada Taylorismo, que une al sector empresarial con la investigación científica. Surgió a raíz de una monografía publicada en 1911 por Frederick Winslow Taylor, que estableció los principios de la organización para las empresas. El nombre de administración científica se debe a la aplicación de métodos de ciencia a los problemas de administración empresarial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la producción industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y medición de resultados. Origen de la administración científica. La teoría de la administración científica surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, ante la necesidad de aumentar la productividad debido a la escasa oferta de mano de obra. La única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores, y para eso la administración científica se enfocó en las tareas. Taylor llevó a cabo un estudio de investigación y detectó los siguientes problemas comunes en las industrias de la época. No existía ningún sistema efectivo de trabajo. No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Las decisiones eran tomadas de manera arbitraria más que por conocimiento científico. Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y actitudes. Desde los principios de la humanidad, y en tanto el hombre es un ser gregario, el trabajo ha sido una constante en su existencia. En tal sentido, la historia de la humanidad puede ser comprendida de acuerdo a divisiones en torno a la actividad laboral del ser humano. Sin embargo, es a partir de la revolución industrial que surge el actual concepto de trabajo, y es durante el transcurso del siglo XX que recibe la configuración que hoy tiene. Según Schiavenato 2002, el siglo XX introdujo grandes cambios y transformaciones que influyeron significativamente en las organizaciones, en su administración y su comportamiento. Es un siglo que puede definirse como el siglo de las burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de las últimas décadas. Sin duda, los cambios y las transformaciones que acontecieron durante sus años marcaron de manera indeleble la forma de administrar a las personas. Frederick Winslow Taylor. El estadounidense Taylor fue el creador de los principios de la administración científica, luego de haber investigado las operaciones fabriles de manera sistemática. Por eso el nombre que recibe su trabajo, Principios de Taylor o Taylorismo. Taylor nació en 1856 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue gerente de manufactura, ingeniero, mecánico y tras su investigación se convirtió también en consultor administrativo. Durante su adolescencia comenzó a perder parte del sentido de la vista y su cuerpo era de complexión débil, por lo que no podía participar de los eventos deportivos. Esas condiciones lo impulsaron a pensar cómo mejorar el rendimiento del esfuerzo físico. Para él, lo importante era medir el esfuerzo, el lugar y los movimientos para obtener la mayor eficiencia posible. Es considerado como el padre de esta disciplina, al ser el primer exponente teórico formal, ya que se interesó en abordar la complejidad inherente al proceso productivo que caracteriza a las empresas del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando se habla de conocimiento científico, se podría aplicar a la administración empresarial. Tenemos que remitirnos a la obra de Taylor, ya que es uno de los clásicos que inició la acumulación de observaciones sobre el trabajo
y la función de mejorar el funcionamiento de la gestión empresarial. Taylor señaló que la dirección de una empresa debe considerarse en sí misma como un experimento científico de cuyos resultados se podrían deducir principios y modelos administrativos que al aplicarlos mejoran la eficiencia empresarial. Taylor también aplicó el interés del estudio de esta situación industrial y observó fallas administrativas que eran las que más influían en el funcionamiento de las industrias y los conflictos laborales. Su análisis lo llevó a concluir que habían varios aspectos que las empresas debían corregir para el buen funcionamiento. Faltaba una relación coherente entre la producción y las ventas, el pésimo método de dirección por parte de los jefes, programación y control inadecuado o inexistente. Por lo general, no había o no existía el pago por la tarea ejecutada, sino por tiempo laborado para realizarla. Esto llevaba al obrero a hacerlo de manera lenta y sin método alguno. Taylor concluyó que para cambiar la mentalidad de su época y modificar las actitudes imperantes, se deben modificar los patronos, trabajadores y el pueblo. Taylor elaboró varias hipótesis que, en la práctica, permitieron dar soluciones a esos problemas. A través del análisis de cómo se realizaba el trabajo y de la observación directa respecto a cómo ese trabajo afectaba la productividad, encontró las respuestas. La obra completa de Taylor demostró que todos los principios allí planteados podrían ser aplicados en cualquier tipo de organización. Teoría de la contingencia. El enfoque contingente o teoría de la contingencia nació de la necesidad de completar otros enfoques de la administración que abarcan de forma universal los ideales que podían aplicar. Este enfoque consiste en que no existe una forma genérica para administrar una organización, ya que cada caso es único y las propuestas pueden cambiar según situaciones internas o externas. La teoría de la contingencia se basa en considerar las posibles condiciones o contingencias de la organización para trabajar el enfoque de las acciones administrativas, asegurando a su vez que el diseño estructural sea el adecuado según cada caso o situación en particular. Principios de la teoría de la contingencia. Los principios que rigen una organización son situacionales, no son universales. Las situaciones del entorno los definirán. Otorga una visión de la capacidad que tiene la empresa para adaptarse a factores externos e internos, integrando ambos de la mejor manera. El tipo de administración dependerá de la complejidad de cada situación. Se aplica un enfoque sí, entonces el sí es un factor independiente y el entonces será la variable dependiente que será la técnica a implementar en dicha situación. En la actualidad podemos ver que estas dos teorías se ven reflejadas principalmente en los salarios de las empresas, en las jornadas de trabajo de las empresas, en los contratos utilizados por las mismas. Si miramos bien, la filosofía de Taylor se basa en que hacer trabajar duro a las personas no era tan eficiente como optimizar la forma en que éstas hacían su trabajo. Es por ello que hoy en día muchas administraciones empresariales son más complejas, porque desarrollan un mecanismo de desarrollo personal para las personas, logrando así un mejor rendimiento de las mismas y mejorando a su vez las pautas selectivas de un administrador, como lo son la reorganización del trabajo, la selección adecuada del trabajador, la cooperación entre directivos y el plantel, división del trabajo entre los responsables y los colaboradores, la motivación de los trabajadores. Otras influencias significativas en la actualidad han sido generar mayor especialización en el puesto de trabajo, generar mayor eficiencia por parte de cada individuo, la mayor autonomía de los trabajadores, las iniciativas de mejoras continuas, la motivación a través de la valoración. Muchísimas gracias.